Buenas tardes, profesora y compañeros presentes. Nosotros venimos a exponerle sobre la preparación y evaluación de proyectos de los autores ZAPAP, de los insumos suministrados por la profesora Darlene Morales. Es por eso de que nosotros en el presente video explicativo tenemos como objeto dar a conocer el concepto y aspectos generales como las modalidades y el uso y abuso del análisis de sensibilidad desarrollado por los dos autores antes mencionados, Zapak Chain y Zapak Chain, en su obra Preparación y Evaluación de Proyectos del año 2008. Quisiéramos manifestar con base a Zapat Chain que dentro del proceso de preparación y evaluación de proyectos, particularmente en el estudio financiero, existe lo que se denomina análisis de sensibilidad, el cual es el criterio que determina la variabilidad máxima que podría experimentar alguna de las variables para que el proyecto siga siendo rentable. Reflexionando lo antes expuesto, podemos decir que el análisis de sensibilidad es un instrumento que estudia el impacto que se producen sobre una variable cuando introducen variaciones o alteraciones en el mercado financiero. A diferencia del capítulo 15 denominado Criterios de Evaluación de Proyectos del texto de Shane 2008, pues solo se evalúa la medición de la rentabilidad y los resultados a partir de uno de los escenarios proyectados en condiciones de certidumbre. El análisis de sensibilidad busca formular un proyecto examinando los máximos antecedentes. En este sentido, se puede añadir más información a esos resultados pronosticados para implementar un análisis de sensibilidad que permita medir cuán sensible es la evaluación realizada a variaciones en uno o varios parámetros decisorios. Tenemos que visualizar qué variables tienen mayor efecto en el resultado que nos permite mejorar las estimaciones y reducir el grado de riesgo por error. La repercusión que un error o una variable tiene sobre el resultado de la evaluación varía según el momento de la vida económica de este proyecto en el que se cometa el error. Dependiendo del número de variables que se sensibilicen simultáneamente, perdón, el análisis puede clasificarse como unidimensional o multidimensional. En el análisis unidimensional, la sensibilización se aplica a una sola variable, mientras que en el multidimensional se examinan los efectos sobre los resultados que se producen por la incorporación de las variables simultáneas en dos o más variables relevantes. También tenemos que el análisis multidimensional en cuestión, este análisis determina hasta dónde puede llegar modificaciones al valor de una variable para que el proyecto siga siendo rentable. Se define el band del equilibrio como cero, pero cuando el nivel mínimo de aprobación de un proyecto se da de aquí al hacer un band igual al cero, se determina el punto de quiebre o variabilidad máximo de una variable que resista el proyecto. Uno de los principios fundamentales de este modelo define cada elemento del flujo de caja como el más probable en ocurrencia. Uso y abuso de la sensibilidad. La sensibilización se realiza para evidenciar la marginalidad de un proyecto, para indicar su grado de riesgo o para incorporar valores no cuantificados. El análisis de sensibilidad muestra cuán cerca del margen se encuentra el resultado del proyecto. Al permitir conocer si un cambio porcentual muy pequeño de la cantidad o el precio de un insumo del producto hace negativo al BAM acumulado. Este análisis ilustra lo riesgoso que puede ser un proyecto, es decir, si el resultado es muy sensible a esos cambios. No obstante, su abuso puede conllevar serias deficiencias en la evaluación. Hay un abuso del análisis de sensibilización cuando el evaluador lo usa como excusa para no intentar cuantificar cosas que podrían haberse calculado. Es preciso que el evaluador asuma un papel de consejero frente al inversionista,
sirviéndose del análisis de sensibilidad como como un complemento para su objetivo de recomendación de la aceptación o el rechazo del proyecto. Bueno, para concluir con nuestro video sobre el sistema máximo, el análisis de sensibilidad para formular un proyecto, podríamos decir que el análisis de sensibilidad es un criterio que determina variabilidad máxima que podría experimentar alguna de las variaciones para que el proyecto siga siendo rentable. El análisis de sensibilidad busca formular un proyecto examinando los máximos antecedentes, disponiendo al inversionista juicio suficiente para que tome o elija la mejor opción. Por otra parte, también tenemos visualizar qué variables tienen mayor efecto en el estudio que permita mejorar las estimaciones y reducir el grado de riesgo por error. Existen dos modelos que sensibilizan del BAN, el valor actual neto, el unidimensional y el multidimensional. El modelo unidimensional determina hasta dónde puede modificarse el valor de una variable para que el proyecto siga siendo rentable. Y el modelo multidimensional incorpora el efecto combinado de dos o más variables. Busca determinar de qué manera sería el BAN frente a cambios en los valores de esas variables, como una forma de definir el efecto en los resultados de la evaluación de errores en las estimaciones. Finalmente, el uso de análisis de sensibilización ilustrará los riesgosos que puede ser un proyecto. Sin embargo, su abuso puede conllevar varias definiciones en la evaluación. Existirá abuso cuando el evaluador lo usa como excusa para no identificar o cuantificar cosas que podrían haberse calculado. Es por eso que, en conclusión, podemos decir que este análisis de sensibilización nos ayuda a ver los factores de riesgo y cuáles son las ventajas y las desventajas que podemos tener en un futuro. Y también valorar los futuros riesgos a mediano o a largo plazo. Es por eso de que nosotros, para terminar nuestra exposición, quisiéramos manifestar de que todo esto lo hemos hecho con los insumos suministrados por la docente Darling Morales, y nos gustaría también dejar por aquí dos preguntas que la misma nos solicitó. Como pregunta número uno, tenemos ¿qué se entiende por análisis de sensibilidad? Si bien es cierto, nosotros ya lo respondimos en el video. Sin embargo, nosotros queremos darle la respuesta para que nuestra exposición o nuestro video explicativo sea argumentativo. Para dar respuesta con la pregunta número uno, ¿qué entiende por análisis de sensibilidad? Es un criterio que determina la variabilidad máxima que podría experimentar algunas de las variables para que el proyecto siga siendo rentable. En otras palabras, un instrumento que estudia el impacto que producen varias variables cuando se introducen variables o alteraciones en el modelo financiero. Y como pregunta número dos, tenemos cómo se usa y abusa del análisis de sensibilidad. Se usa para evidenciar la marginalidad de un proyecto, para indicar su grado de riesgo, asimismo ilustrará los riesgos que puede ser un proyecto. Es decir, si el resultado es muy sensible a esos cambios, se abusa cuando el evaluador lo usa como excusa para no intentar cuantificar cosas que podrían haberse calculado. En otras palabras, pues podríamos poner de ejemplo el caso o el proyecto que mi grupo presentó en el árbol de problemas, en el cual prácticamente nosotros hicimos énfasis en la construcción del estadio de Masaya, en la cual por poner una excusa y no cuantificar de una forma factible, pues el proyecto tuvo una pérdida. Entonces ahí fue donde se surgieron excusas, y ahí donde prácticamente podría evidenciarse el resultado de sensibilidad o el análisis de sensibilidad, que son las diferentes variables o las diferentes bifurcaciones que nos van a llevar a un resultado factible o positivo o incluso hasta negativo. Es por eso que damos por finalizado nuestro video argumentativo y explicativo, y les damos muchas gracias. Pasen una buena tarde.